Saludos queridos amigos y hermanos, ya estamos nuevamente en este día tan bendecido juntamente con ustedes. Greetings, beloved friends and brothers. We are with you once again on this blessed day. Hemos venido en los últimos días estudiando la palabra del Señor, hablando diferentes aspectos y asuntos vinculados con la prosperidad que viene de Dios. We've been speaking and touching on a few points that have to do with the topic prosperity that is, binded or goes along with God. Hablamos en primer lugar que la prosperidad es integral. We firstly spoke that prosperity is integral. Es decir, es el resultado de varios componentes en nuestra vida. It's to say it's a result of various components in our life. Por lo que entendemos con toda claridad que es mucho más que tan solamente dinero. Which we clearly understand that it's much more than just money. Además de eso, la prosperidad tiene propósito. Aside from that, prosperity has O purpose. debe de tener el enfoque en el propósito divino. Or should have its focus on the divine Ya que purpose. todas las cosas que no tienen propósito y destino Now that everything that does not have purpose or destiny tienen la tendencia a diluirse. have a tendency to dilute. Y lo que Dios quiere para nosotros es permanente. And what God wants for us is permanent. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 10, verso 10, That's why Jesus said in John 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. I have come that you may have life and that you may have it in abundance. Por supuesto, el verso empieza diciendo, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Of course, the verse starts by saying the thief did not come to rob, to steal, and to destroy. Tradicionalmente ese que mata, roba y destruye, Traditionally, that one that steals, kills, and destroys, la iglesia lo ha identificado como el diablo. the church has identified as the devil. Sin embargo, cuando nosotros leemos el pasaje con cuidado, But when we look at this passage carefully, analizando cada uno de sus versos en el contexto analyzing each one of its verses in its y context, con la exégesis correcta, and with the correct exegesis, nos vamos a dar cuenta we will notice que lo que la escritura dice que es que antes de Cristo that the scripture says that before Christ, muchos ladrones y salteadores llegaron. many thieves came. Ladrones y salteadores que no entraron por la puerta. Thieves and robbers that did not come in through the door. Luego enseña también que que el pastor que no da su vida por las ovejas es un asalariado. And later it says that the shepherd who does not give its life for his sheep or for his flock, Que no cuida a las ovejas y no huye en momentos de adversidad. that does not take care of his flock but runs away in times of adversity, Y entra el lobo y las destruye. and the wolf enters and destroys them. Obviamente la parábola habla por sí misma. Obviously, the parable speaks for itself. El lobo es el diablo, The wolf is que the viene devil a perturbar al rebaño cuando no tienen un buen pastor. that comes to perturb the flock when they don't have a O good no hay shepherd, un buen liderazgo. when there is not a good Si eso leadership. lo analizamos a la luz de Ezequiel capítulo 34, If we analyze that in light of Ezekiel 34, nos vamos a dar cuenta que de lo que habla de robar la parábola, and we'll notice that what the parable speaks about stealing se refiere al liderazgo con anterioridad estuvo sobre Israel, it refers to the leadership that was over Israel previously, que Ezequiel los llama pastores que trasquilaron las ovejas. that Ezekiel calls shepherds that divided or split up the sheep. Gente que le robó al pueblo de Dios quitándole la enseñanza. People that robbed or shepherds that robbed the people of God by taking De away manera que el ladrón teaching, in a way that the thief es aquel que no enseña la verdad de Dios. is that one that does not
teach the truth of God. Obviamente a los que llegaron antes que él, Obviously, for those that showed up before o him, cuando Jesús dice muchos ladrones y salteadores vinieron antes que mí, or o when antes que yo, when Jesus said that many thieves and robbers came before me, él está hablando he is speaking de los fariseos, about the Pharisees, de los of religiosos, the religious de people, aquellos que hacían prosélitos and those that would make prophets o hacían seguidores de la religiosidad y sus tradiciones, those that would make followers of the religion and its traditions, pero But- se olvidaban de la justicia, la piedad y la misericordia y la verdad. they would tie themselves to mercy and goodness. Y Jesús dijo, recorren el cielo y la tierra And Jesus said they run through the heavens and earth para conseguir un seguidor, to find a follower, pero recuerden but remember que un ciego que guía a otro ciego, that a blind leading another los blind, dos caerán en el mismo hoyo. they will both fall in the same hole. La enseñanza de lo que estoy mencionando The teaching of what I'm mentioning es que para liderar al pueblo de Dios is that in order to lead the people of God, siempre tenemos que estar fundamentados en la palabra del we Señor. will always have to be founded on the word of the Lord. Es por eso que el apóstol Pablo That's why Apostle Paul, en la segunda epístola a los Corintios, in the second epistle of the en Corinthians, el capítulo 2 in chapter 2 y en el verso 8 dice, and verse 8, it says, a otras iglesias despojé, to other churches I got rid of, tomando salario de ellas para serviros a vosotros. taking their salary in order to serve ourselves. Todo lo contrario a la iglesia de Filipos que hemos venido estudiando. It's everything on the contrary to the church of Philippians, which we've been Porque la studying. iglesia de Filipos Because the church of Philippians fue una iglesia en la ciudad a la cual Pablo sirvió y fundó, was a city and church of which Paul served and founded, o fundó y sirvió, or founded and served. y esta como una expresión de su reconocimiento a la autoridad apostólica de Pablo. And this as a recognition of Paul's apostolic authority. Durante varias décadas For many decades, estuvieron sustentando su ministerio. were sustaining his ministry. A esta, como a otras más, This one, like many others, se refiere Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo número 11 y verso 8. is what Paul is referring to here in 2 Corinthians 11, verse Porque 8. según leemos, Because as we read, el apóstol Pablo sirvió a esta congregación por mucho tiempo the apostle Paul served this congregation for much time sin cosechar de ellos nada. without reaping from them anything. Por eso que explicábamos en una ocasión That's what we explained on a certain occasion. que en la prosperidad según Dios, That in the prosperity according to God, nosotros podemos sembrar. we can sow, Otro riega, other water, pero Dios da el crecimiento. but God gives the growth. Y además Jesús añadió And besides, Jesus already gave, y dijo, or added, and already y said, yo les envío a cosechar lo que no sembraron. I send you to reap that which you did not sow. Van a cosechar lo que otros sembraron You will reap what others sowed, para que el que siembra so that the one that sows se goce juntamente con el que cosecha. can rejoice with the one that reaps. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. And this is what was happening in the church of Los Corinth. hermanos de Filipo sembraron en el ministerio de Pablo, The birds of Philippians sowed in the kingdom over the pero ministry fueron of los Paul. corintios los que cosecharon la abundancia But it was the Corinthians who reaped the o el abundance, servicio de Pablo en la predicación del evangelio. or rather the service of Paul in preaching. Es una de las formas misteriosas en las cuales Dios obra. It's one of those mysterious ways in which God operates. Por eso cuando sirvamos a Dios, That's why when we serve cuando God, ofrendemos, when we give offering, cuando trabajemos en su when reino, we work in His kingdom, hagámoslo para Él, let's do it for Him, no para los hombres. not for men, Porque la recompensa viene de Dios. because the reward comes from De tal God manera in such a que way no te sientas despojado that don't feel away or y taken no away, entres en desilusión or don't enter into si has disillusion. sembrado amor, If you've sown love, si has sembrado servicio, if you've sown si service, has sembrado cariño if you've sown a care, y aún si has sembrado dádivas y propiedades even if you've given gifts and properties, y aún no ha llegado la cosecha, and the harvest has not yet porque por donde menos te des cuenta o lo esperas, esa cosecha llegará.
because from where you least expect it, that will come. Seguramente en estos tiempos de pandemia y escasez económica, Surely in these times of pandemic and scarce economy, muchas personas ya están cosechando el resultado de las semillas de años atrás. many people are already harvesting the seeds from many years Porque ago. todo lo que hacemos en Dios y según Dios Because everything that we do in God and according to va a God tener una cosecha will have a harvest a través de la vida. throughout life. Es decir, no tiene que ser de inmediato. It's to say it doesn't have to be immediately. Puede ser que lo que sembraste hoy It could be what you sowed today, lo coseches el año entrante you can reap next o year, dentro de 2 años. or in 2 years, O también or puedes cosecharlo mañana mismo you can also reap it tomorrow, o en el mismo momento. or in that same moment. En una ocasión On one occasion, recuerdo que tenía cierta cantidad de dinero en el bolsillo. I remember I had a certain amount of money in my pocket. Yo estaba lejos de casa. I was far from home, Los recursos que tenía en mi bolsillo and the resources that I had in my eran pocket para regresar a casa. were to get back home. Simplemente tenía lo necesario para el viaje de retorno. I simply had enough for my trip back. Y estando en una reunión, And being in a reunion, vi a una persona totalmente desconocida. I saw a complete stranger. Sentí como Dios impulsó mi corazón I felt how God pushed on my heart a que todo lo que tenía en el bolsillo so that everything that I had in my se lo pocket, entregara a ese perfecto desconocido. I would give to that perfect stranger. Para ser muy honesto, To be very honest, primero lo razoné I first y rationalized dije, esto no puede ser Dios. and I said, this can't be God. Porque si yo le doy a esta persona todo lo que traigo, Because if I give this person everything that I ¿con qué have, me regreso a casa? what am I going to get back home Y with? déjeme decirle que yo estaba como a unas 2000 millas de And casa. let me tell you, I was about 2,000 miles away Es from decir, home. no estaba a la vuelta de la esquina. It's to say I wasn't around the corner. Pero el convencimiento del Espíritu fue más But fuerte the conviction of the Spirit was stronger, y yo entregué lo que Dios me estaba diciendo. and I gave what God was telling me. Era una dádiva. It was a gift. Dios me estaba despojando de algo que yo tenía. God was separating me from something that I Y had. déjeme decirle que cuando Dios nos despoja de algo, And let me tell you that when God takes something from us, es porque nos quiere bendecir. it's because He wants to bless us. Es porque quiere prosperarnos. It's because He wants to prosper us. Y entonces sucedió que entregué todo aquello que tenía en el bolsillo. So it happened that I gave everything that I had in the pocket, Al siguiente día and the next day, empezaron a acercarse personas, algunas desconocidas people started approaching me, some that were y strangers, otras que acababa de conocer, and others that I had just met, y empezaron a sembrar en su servidor. and they started to sow in me. Cuando yo me di cuenta, And when I noticed, tenía 3 veces más de lo que yo había dado hace unas pocas horas. I had 3 times more than what I had given just a few hours Eso before. fue una cosecha inmediata. That was an immediate harvest. Ese fue el salario de mi fe. That was the salary of my faith. ¿Cómo que salario de mi fe? Oh, what do you mean my salary of my faith? Porque yo tuve que hacer algo. Because I had to do something. Cuando no hacemos absolutamente nada, When we do absolutely nothing, no se le puede llamar fe. we cannot call it faith. Porque la fe es un verbo. Because faith is a La verb. fe es acción. Faith is action. La fe es moverse conforme al corazón de Dios según la palabra. Faith is to move according to God's heart, according to the word. Y entonces Pablo le sigue diciendo a la iglesia de Corinto, And so Paul keeps telling the church of en el Corinthians, verso 9 del segundo libro, capítulo 11, in verse 9 of the second book of Corinthians, chapter y 11, cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, and when I was present with you and in need, mire qué interesante, look how interesting. estando sirviendo él en Corinto, Having him serving in Corinthians, trabajando en Corinto, working in Corinthians, tuvo necesidades. he had needs. Pero él dice, But he says, a nadie fui carga. I was burdened to no Es one. decir, It's to say, Pablo nunca se aprovechó de ninguna persona. Paul never took advantage of anybody. Porque no es así como funciona la prosperidad de Dios. Because that's not how God's prosperity works. Hay personas que dicen, Dios me ha bendecido, Some people that say God has blessed me, cuando realmente ellos han sido una carga para alguien más. when in reality they've been a burden for somebody else. Recuerdo que hace muchísimos años, I remember that many years ago, un amigo dijo, a friend of mine said, Dios me llamó a vivir por fe. God called me to live by faith. Él todavía no tenía un ministerio definido. He still did not have a defined No ministry. estaba pastoreando ninguna congregación. He wasn't pastoring any congregation. No estaba sirviendo en alguna posición con funciones delegadas específicas. He wasn't serving in any area with specific functions delegated. Pero dejó de trabajar. But he stopped working.
dejó de generar ingresos. He stopped generating income. Pero empezó a visitar a personas But he started visiting people precisamente a las horas de comida. precisely at the hour of, eating an hour. Es decir, eating el time. hombre se convirtió en una carga para la gente It's to say the man became a burden for people bajo pretexto de vivir por fe. under the pretext of living by faith. Porque vivir por fe Because living by faith no es dejar de trabajar is not to stop y working luego ser carga para alguien para que con lo que está produciendo dignamente me sostenga a mí. and then to be a burden to someone else who is still producing in order to live, to be able to sustain me. Vivir por fe Living by faith es servir a Dios con todo el corazón is serving God with all our heart y ser consciente and being conscious de que toda buena dádiva y That- todo don perfecto viene de Él. that our good gift comes from Him. Y entonces nunca seremos una carga para nadie, And so we will never be a burden for sino anyone, por el contrario, but on the contrary, seremos de bendición. we will be a blessing. Y Pablo sigue diciendo, And Paul keeps saying, porque aun cuando los hermanos llegaron de Macedonia, for when the brethren who came from Macedonia, otra vez Filipos, and la again primera iglesia de Philippians, Europa. the first church of Europe, Cuando los hermanos llegaron de Macedonia, when the brothers from Macedonia came, suplieron plenamente mis necesidades. they supplied my needs. Mire cuánto glorificó y alabó Pablo a Dios Look how much God glorified and praised y dio God testimonio de la grandeza del Señor and gave testimony of the greatness of y de God la generosidad de los macedonios and the generosity of the Macedonians por el carácter de aquella congregación. because of the character of that congregation. Pablo dice, And Paul y says, como Dios me suplió a través de and ellos, since God supplied through them, en todo yo me guardé and in everything I kept y me myself guardaré de seros carga. from being burdensome to you. Eso se llama una vida con prudencia. That's life with prudence. Nosotros tenemos que aprender a vivir We have to learn to live una vida con sabiduría, entendimiento y a prudencia, life with understanding, wisdom, and prudence, porque así transmitiremos el aroma y la fragancia del Evangelio because that's how we will transmit the aroma and fragrance of en the cualquier gospel lugar donde estemos in any place that we might be y a través de todo lo que hagamos. and through everything that we might do. Ahora, ¿por qué Pablo pudo hacer esto? Now, why was Paul able to do ¿Cómo fue que this? este hombre de Dios se sostuvo por temporadas tan largas How is it that this man sustained himself for such long en periods medio of de time diferentes in the circunstancias? middle of different circumstances? La respuesta la encontramos en el versículo 10. The answer we find in verse 10. Y él dice And he says que él se guardó de ser carga, that he kept himself from que being él se seguirá guardando de ser carga, and he will continue to keep himself from being a burden porque la verdad de Cristo está en él. because the truth of Christ is Él in dice, him. He says, como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. as the truth of Christ is in me, no one shall stop me from this boasting in the regions of Achaia. ¿A qué se refería Pablo gloriarse o en qué se gloriaba? What was Paul referring to in boasting, or what would he boast about? Él se gloriaba en que Dios era el que proveía, He was boasting in that God was the one that would el provide, que Dios era el que cuidaba de él, and that God was the one that cared for que no him. importaba dónde o para quién él trabajara sirviendo, That it didn't matter where, for who he worked serving, Dios siempre iba a ser glorificado. God will always be glorified. Eso significa la palabra gloriarme. That's what the word boasting Pero means. ¿por qué Pablo lo hacía? But why did Paul do it? Sencillamente porque entendía la verdad de Cristo que estaba en él. Because he simply understood the truth of Christ that was in him. Cuando él dice la verdad de Cristo que está en mí, When he says the truth of Christ in me, no se está refiriendo a la Biblia o a los pasajes que él había memorizado he wasn't referring to the Bible or the passages that he had o al memorized conocimiento que él tenía. or to the knowledge that he had, Se nos estaba refiriendo but he was referring a las prácticas del Evangelio to the teachings or practices of the que gospel para él era una experiencia that cotidiana. to him were a daily experience. La verdad de Cristo en ti o en mí The truth of Christ in you and se in puede me medir únicamente can be measured solely en la forma o en la manera en la cual vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. in the way or the style in which we live according to the Word of God. Porque el Evangelio del Señor y la palabra verdadera en Cristo Because the gospel of the Lord and His truth in Christ no está diseñada para
enriquecer el pensamiento, is not designed to enrich the thought. sino está diseñada Rather, it's designed para cambiar nuestro estilo de to vida. change our lifestyle. Por eso Santiago dijo That's what James said, que no debemos ser oidores olvidadizos, that we should not be listeners that are forgetful. que oímos la palabra y luego no hacemos. That we hear the word, but then we don't do Pone it. un ejemplo. And he places an Porque el example. hombre que oye la palabra y no la pone en Because the man práctica who hears the word but does not put it into es practice como aquel que mira su rostro en el espejo is like the one that sees his face in the y mirror, cuando se retira del espejo and when he comes away from the mirror, no se acuerda de cómo es. does not remember how he is. Ese tipo de personas That type of que people oyen pero no practican, that hear but do not practice, viven sin sentido, live without meaning, sin propósito without y purpose, sin destino. and without destiny. Y por eso se refugian en la religión. And that's why they refuge in religion. Porque la religión, lejos de ser la verdad de Cristo, Because religion, far from being the truth of cualquiera que Christ, sea su nombre, whatever her de name la may be, religión, of the religion, es un conjunto de creencias, it's a conjunction of beliefs, costumbres, customs, tradiciones, traditions, actos repetitivos, repetitive acts, letanías litanies, y rituales. and rituals. Es por eso que muchas veces me gusta mencionar That's why many times I like to mention que no somos predicadores de that religión, we are not preachers of religion, sino somos mensajeros de la palabra que trae vida en Cristo Jesús. but we are messengers of the word that brings life in Christ Pablo Jesus. se mantuvo en medio de muchas vicisitudes Paul maintained himself in the midst of many y en vicissitudes medio de muchos buenos tiempos and in the midst of many good times por causa de la que la verdad estaba en él. because the truth was in him. Y entonces dice, And so it says, nadie me lo puede impedir, no one shall stop me. nadie me lo puede No one quitar, can take it from me. ni en las regiones de Acaya, Not in the regions of Achaia ni en ninguna otra parte, or in any other place. porque Cristo en mí, mayoría absoluta. Because Christ in me, absolute majority. Bueno, ese es un énfasis añadido. Oh, that's an added emphasis. En Gálatas 2:20, In Galatians 2:20, Pablo dijo, Paul said, ya no vivo yo, I no longer live, sino vive Cristo en mí. but Christ lives in Y me. lo que vivo en la carne, And what I live in the flesh, lo vivo en la fe I live it in the del faith Hijo de Dios que murió y se entregó por mí. of the Son of God who died and gave himself for Mire me. qué sencillo, pero qué profundo lo que está diciendo Pablo. Look at how simple yet how deep it is Porque what él Paul está is saying. diciendo, Because he's saying, En la verdad que conozco, in the truth that I know, en la verdad que me ha sido the revelada, truth that's been revealed to me, ya no vivo yo. I no longer O live. digámoslo de otra manera. Or let's say it in another way. Por causa de la verdad que tengo de Cristo, Because of the truth that I have ya in no Christ, puedo vivir la vida como yo quiero, I can no longer live the life how I want, sino la vivo a la manera de Cristo. but I live it to Christ's way. Porque Él es el que vive a través de mí. Because he is the one who lives through Cuando Él me. dice Cristo vive en mí, When he says Christ lives in eso me, puede ser traducido that can be como interpreted Cristo vive a través de mí. as that Christ lives through me. De manera que prosperidad In such a way that es que prosperity Cristo viva a través de mí. is that Christ lives through me. Que Él haga la obra a través de mi vida. That he do the works through my life. Yo simplemente soy un instrumento. I'm simply an instrument. Por supuesto. Of course. Yo tengo y continúo teniendo y continuaré teniendo I have and I will continue to have una vida humana, una vida terrenal, a human life, an earthly una life, vida a natural. natural life. Pero Pablo dice, Paul says, lo que yo vivo en esa vida, what I live in that life, lo vivo en la fe. I live it in the faith. Entonces, So then, Cristo me usa y fluye a través de mí. Christ uses me and flows through me. Pero el resto de mis tiempos, But the rest of my que days yo vivo en la carne, that I live in the flesh, vivo confiado en lo que Dios ha dicho. I live trusted in what God has said. Vivo esperanzado en lo que la palabra de Dios I enseña. live in the hope of what the Word of God Y teaches. eso se convierte And that en una becomes gloria. into a glory. Ahora los corintios seguramente se preguntaron Now the Corinthians surely asked por qué themselves, Pablo les hablaba de esa manera. why is Paul speaking to them in that Y way? entonces Pablo dice en el verso 11, And so Paul says in verse segunda 11, de Corintios capítulo 9, 2 Corinthians chapter 9, ¿por qué? why? ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué les digo esto? Y luego pregunta, ¿por qué no los amo? Because I do not love you? Y luego Yes. dice, Dios lo sabe. God knows. Las dos primeras expresiones son a manera de pregunta. The first two expressions are in a way of questioning. ¿Por qué vivo así? Why do I live like this? ¿Será porque no los amo? Should it be because I don't love you? Y él dice, And he says, Dios lo sabe. God knows. Como quien dice, As if to say, Dios sabe que yo los amo. God knows that I love you.
Pero a pesar de eso, But in spite of that, lo que hago lo continuaré haciendo. what I do, I will continue to do. Es decir, It's to say, el hecho de amar a una persona, the fact of loving a person, de amar la región donde Dios nos plantó, of loving the region in which God planted no us, quiere decir does not mean, que por ello vamos a cambiar nuestras convicciones. therefore, that we will change our convictions. Por ejemplo, For example, un buen padre a good father debe de dirigir a sus hijos según la verdad de Dios. should direct their children according to the truth of God, Y no por el amor y cariño que les tiene, and not because of the love and care that He has for them. va a ser tolerante e indulgente con Will ellos. He be tolerant and indulgent with them? Eso fue lo que le pasó al sacerdote Elí. That's what happened to the priest Eli. El hombre fue tolerante con sus hijos. The man was tolerant with his Y cuando estos ya eran sons. unos hombres adultos, And when these were adult men, llegó a los oídos del sacerdote Elí it reached the ears of the priest Eli que sus hijos se acostaban con prostitutas en el atrio del templo that his sons were sleeping with prostitutes at the atrium y of the que temple, menospreciaban los sacrificios. and that they would belittle the Y sacrifices. ya a una edad madura And at a mature age de él y de ellos, of him and él les his kids, dice, he tells them, no hijos míos, "No, my children, porque no está bien lo que ustedes hacen. because it's not good what you do." Era demasiado tarde. It was far too late. Por eso fue que los hijos de Elí, Ovni y Fines That's why Eli's sons, Omni and Phineas, murieron un solo día. died O in murieron one en un solo día. died in one day. Y cuando Elí oyó la And noticia when Eli heard the news de que el arca había sido tomada por los filisteos that the ark had been taken by the y Philistines, que sus hijos los dos habían fallecido en la and batalla, that both his kids had or sons had, el hombre cayó hacia died atrás en la silla donde estaba the sentado man fell back on his chair, y como era un hombre pesado, dice la and escritura, because he was a heavy man, says the se scripture, rompió el cuello he broke his neck y murió. and died. Es decir, It's to say, la tolerancia, la indulgencia tolerance and y indulgence la falta de and disciplina lack of discipline sobre sus hijos over his children lo llevó a terminar en el lecho de la muerte. took him to death. ¿Qué diferencia con otros siervos de Dios? What a difference with other servants of God, Como Moisés, que Dios lo enterró. like Moses, who God buried O him, como Elías, que Dios se lo llevó. or Elijah, that God took him, O como... ay, se me escapa el nombre del que fue transpuesto y no vio muerte. or I forget about the name of the one that was Caramba, transposed discúlpenme. and didn't see death En los días del Antiguo Testamento. in the days of the Old Pero Testament. seguramente hubo muchos de ustedes que son asiduos lectores de la Biblia Many of you, surely, that are avid readers tienen of the en gospel, mente ese nombre. now have in mind that Al name. rato se los hacemos llegar por medio de mensaje. I'll mention it to you later in a message. Es decir, It's to say, una vida caminando en la verdad a life living in truth traerá como resultado will bring as a result siempre recompensas de Dios. rewards from God. Pablo dice, lo voy a continuar haciendo Paul says, I will continue to do a so fin de privar de la oportunidad with the ends of keeping the a opportunity aquellos those que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros. that are considered the same as us. ¿Por qué Pablo hizo esto? Why did Paul do this? Porque en el Evangelio del Señor no se trabaja por competencia. Because in God's gospel, we do not work in Pablo dijo en competition. otra ocasión, Paul said on another unos occasion, predican a Cristo por contienda, some preach Christ for contempt, pero nosotros predicamos a Cristo por amor. but we preach God out of love. De tal manera que cuando nosotros vivimos en la verdad de In Dios, such a way that when we live in the truth of God, el resultado de nuestras obras the result of our works siempre será la honra del will Señor. always be the honor of the Y Lord. es ahí donde Pablo dice, And that's where Paul says, estos son falsos servidores de those Dios. are false servants of De tal God. manera In such a que way, Pablo nos da una lista de actitudes de la gente falsa. Paul gives us a list of attitudes of false people. Gente que está tratando de ser como los verdaderos, People that are trying to be like the true ones, pero que no lo están haciendo a través del camino correcto. that are not doing it through the correct Que path, son obreros fraudulentos. that are fraudulent laborers. Y dice Pablo más adelante en el verso 15 And Paul says later on in verse que no 16, es de extrañar, that they're not to miss, porque aún el mismo Satanás te viste como ángel de luz. because even Satan dressed like an angel of Y light. que por tanto no es de sorprenderse And so it shouldn't be surprised que sus servidores
también se disfracen como servidores de that justicia. his servers also disguise themselves as servers Pero of como el righteousness. Señor dijo, But as the Lord said, por sus frutos los by conoceréis. your fruits you will be known. En Hechos capítulo 20, verso 30, Acts 20:30, el apóstol Pablo declara a la iglesia de Éfeso. Apostle Paul declares to the church of ¿Recuerda usted cuando llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto Remember when he called the elders of Ephesus to Mileto para despedirse de ellos to be able to y les say goodbye dijo to que them? nunca más volverían a ver su rostro? And he told them that they would never again see his En face otras again. palabras, In other words, Pablo ya sabía Paul already que él knew no regresaría otra vez por Éfeso, that he would not come back through Ephesus, una iglesia que él también fundó en la ciudad de Éfeso. a church that he also founded in the city of Y entonces Ephesus. dice, And so it says, yo los encomiendo a la palabra de su I gracia, commend them to the word of his grace, la cual es poderosa which is powerful para darles herencia entre los to santificados. give you inheritance within Pero those luego that les are dice, sanctified. yo sé que después de mi partida, And then he says that I know after my departure, dentro de vosotros mismos, within yourselves, se levantarán algunos hablando cosas perversas some of you will rise up within you speaking perversely para arrastrar a los discípulos tras ellos. in order to drag the disciples behind them. Lo primero que hacen los falsos servidores And the first thing that the false servers do es traer enseñanzas is to perversas bring perverse teachings con el objetivo de confundir a la iglesia del Señor. with the objective of confusing the church of the Lord. Cuando le habla a la iglesia de Galacia, When he speaks to the church of Galatia, el apóstol Pablo en el capítulo 1 y en el verso 7 les dice, Apostle Paul en Gálatas in 1:7, Galatians 1:7 les dice, tells them en el contexto del in pasaje, the context of the passage que cómo ellos se habían dejado engañar y apartar de la verdad. that how they allowed themselves to be deceived and taken away from the Pero truth. dice, aunque en realidad no es otro evangelio, But it says when in reality it's not another gospel porque solamente hay uno. because there is only one. Pero luego declara, But then he declares solo que hay algunos so only that there are que some os perturban that perturb y quieren pervertir and want to pervert el evangelio de Cristo. the gospel of Christ. Note usted, la segunda característica Notice the second de characteristic los falsos servidores de la justicia of the false servers of justice es que righteousness. quieren pervertir la verdad de Dios. They want to pervert the truth of ¿Quiénes God. son estos? Who are those? Gálatas 2:4 Galatians 4:2 dice que son falsos hermanos, says that they are false brothers introducidos secretamente, introduced secretly que se infiltran para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús that infiltrate to spy on the freedom that we have in a Christ fin de someternos a esclavitud. with the means of submitting us to slavery. Esa es la tercera característica de los obreros fraudulentos, That's the second characteristic of que quieren fraudulent controlar a la gente. laborers. They want to control people. Allá por los años 70 en adelante, They're from the 70s and onwards. se levantó un movimiento que se llamaba el movimiento del discipulado. A movement arose that was called the movement of the disciple. Claro, el discipulado es correcto, And of course, discipleship pero is la correct. creencia de este movimiento era incorrecto But the belief of this movement was incorrect. porque ellos profesaban a través del discipulado Because they professed that through o discipleship, pretendían a través del discipulado would pretend through discipleship robar la libertad de los hijos de to Dios steal the liberty of the children que of God tenemos en Cristo, that we have in Christ, manipulándolos manipulating y them sometiéndolos a esclavitud and submitting them to por slavery medio del temor. through fear. Recordemos que Salomón dijo Let's remember that Solomon said que el temor del hombre pone el lazo. that the fear of man places a lasso. Ahora en Cristo Jesús, Now in Christ Jesus, nosotros fuimos llamados a la libertad. we were called to freedom, Por eso liberty. Pablo dice, That's why Paul says, permanezcan pues remain then firmes en la libertad con que Cristo os hizo firmes. firm in the freedom that Christ made you free. Una característica más de obreros fraudulentos Another characteristic of es fraudulent lo que dice labor Filipenses 1:15. is what Philippians 1:15 Algunos says. a la verdad predican a Cristo por envidia, Some truth speak to Christ by envy, otros por rivalidad others by rivalry, y también otros lo hacen de buena and voluntad. others do it of goodwill. Es decir, It's to say, hay personas que utilizan
la palabra de Dios There are people that use the word of God fuera de su contexto outside of its para context confundir a las personas in order to confuse en people vez de edificarlas instead of edifying y them llevarlos a la verdad. and taking them to the truth. Tito 1:10 dice, Titus 1:10 porque says, hay muchos rebeldes, because there are many rebels, habladores vanos speakers in vain, y engañadores, and deceivers, especialmente los de la circuncisión. especially those of the circumcision. Cuando Pablo habla de los de la When circuncisión, Paul speaks of the souls of the circumcision, se refiere a aquellos que en la época incipiente de la iglesia he's referring to those at the beginning stages of the church, pretendían hacer una mezcla de la ley de Moisés con la gracia de Dios. pretended to make a mix of the law of Moses with the grace of God. Y ese fue uno de los problemas que en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, And that's one of the problems that the Council of Jerusalem in the book of Acts chapter 16, los apóstoles definieron y aclararon. the apostles defined and cleared up. Porque estos del movimiento de la circuncisión Because those of the movement of the circumcision decían que para que un gentil o un no judío fuera salvo, would say that for a Gentile, for a non-Jew to be saved, además de conocer a Cristo, aside from knowing Christ, tenía que ser circuncidado. had to be circumcised. Pablo dijo, And Paul said, estos son habladores vanos, these are vain speakers. estos son engañadores, These are y deceivers. especialmente estos de la And circuncisión. especially these of the circumcision. De tal manera, mis queridos In hermanos, such a way, my beloved que nos brothers, damos cuenta que la imitación de la justicia that we notice that the imitation of righteousness es sumamente dañina is very harmful y nos convierte en personas and falsas. turns us into false people. Veamos lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Let's look at 2 Peter verse 2. Aquí dice, It says, pero se levantarán falsos the profetas false prophets will rise up entre el pueblo. within the people. Mire, lo primero que dice ahí es que los que profesan una falta justicia Is those that profess a false righteousness no vienen de afuera, do not come from outside, sino que se levantan entre el pueblo. but they arise within the Y people. luego dice, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, Even as there will be false teachers among you, los cuales Who will encubiertamente introducirán herejías destructivas. and he who will bring in destructive heresies, Los mensajeros que tratan de imitar la the justicia messengers who try to imitate the righteousness se convierten en falsos maestros become false teachers con enseñanzas incorrectas with incorrect teachings para introducir herejías. to introduce heresies. Y no cabe duda que estos son unos mensajeros de las obras de las And tinieblas. it's no doubt that these are messengers of the world. Porque es lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, Because that's what 1 Timothy chapter que 4 en says. estos postreros días That in these latter days, se levantarán doctrinas de demonios, there will rise up doctrines of demons, predicadas por hombres que tienen cauterizada la conciencia. preached by men who have a seared consciousness. Y dice que estos individuos And it says that those individuals, incluso negarán al Señor que los compró, including, will deny the Lord who bought them, trayendo sobre ellos una destrucción repentina. bringing over them a very strong destruction. Es por eso que Pablo fue tan firme en sus expresiones para con la iglesia de Corinto. That's why Paul was so firm in his expressions to the church of Porque aunque Corinth. fue una iglesia muy enriquecida, Because even though it was a very enriched church, muy próspera, very en prosperous, dones, in gifts, en palabra, in word, en conocimiento, in knowledge, fue una iglesia inmadura. it was an immature church. Y Pablo tuvo que hablarles del peligro de las falsas And verdades. Paul had to teach them about the danger of false De teaching tal manera in such a way que prosperidad that prosperity es caminar en la verdad de is Dios to walk in the truth of sin God desviarse without ni a la derecha ni a la izquierda. going either left or right. Caramba, el tiempo se nos fue. Wow, the time is really advanced. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por esta palabra. for this word. Porque si tú nos enseñas la debilidad de la iglesia de Corinto, Because if you give us the weakness of the church of the es Corinthians, para que aprendamos de ella, it's so that we can learn from it. no para que los juzguemos o Not menospreciemos, so that we judge them or belittle them, sino para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. but so that we do not commit the same mistakes that they did. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a ser íntegros, to be integral, justos, just, rectos, correct, caminando en tu verdad. walking Que in your siempre, truth. Señor,
tu verdad sea nuestro fundamento that your truth always be our foundation, y que no vendamos la verdad, and that we don't sell the truth, sino que la guardemos siempre en nuestro and that corazón. we always keep it in our Que heart. seamos como cuando Pablo dijo, That we can be like Paul said, defendiendo su ministerio, defending his ministry. no soy apóstol, no soy libre, I'm not apostle. no he I'm not visto al free. Señor. I've not seen the Lo que él Lord. estaba diciendo es, yo no voy a vender mi mensaje, What he was saying is, I'm not going to sell porque my el message, mensaje de la verdad que predico because the message of the truth that I me fue preach dado por el Cristo glorioso resucitado. was given by the glorious and resurrected Christ. Padre, a esa verdad nos aferramos. Father, we hold on to that Guarda truth. nuestros corazones, Guard our hearts. guárdanos de las falsas enseñanzas, Guard us from false teaching. guárdanos de los falsos maestros, Guard us from the false teachers. guárdanos de la dureza del corazón, Keep us from the hardening of our de heart, la falsedad y de la hipocresía. from falsehoods and hypocrisies. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your En el word. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes May the grace of the Lord be with all of y you. será hasta nuestra próxima transmisión. And it will be until our next stream. Y el nombre era Enoch, and the name he was looking for was Enoch. Oh, el nombre era Enoch. Gracias, viejo. El nombre que no recordé era Enoch, que fue transpuesto. The name was Enoch that I couldn't remember. Bueno, was transposed. pues nadie es perfecto. Well, no one is perfect. Los bendigo. I bless you. Un abrazo y un beso para todos. A hug and a kiss for all.